Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla sobre Building Information Modeling y cómo él es aplicado en la industria de la construcción. Con ustedes les habla Osvaldo Hernández y con nosotros estará nuestro especialista en BIM y mi compañero y amigo Fabián Álvarez. Muchísimas gracias, Osvaldo. Es así, estamos muy felices de traerles un nuevo episodio el día de hoy, pero sobre todo agradecidos de que nos escuchen y nos sigan en nuestras cuentas de Instagram y Twitter como @HBIM y en Twitter como Hablemos de BIM. El día de hoy nos encontramos bastante emocionados por hablarles de unos temas bastante interesantes que tienen que ver bastante con la tecnología, más allá de BIM. Y básicamente queremos hablarles de las tecnologías emergentes aplicadas en proyectos BIM. Y para ello tenemos proyectos que son de ejemplo. Pero antes de empezar, quisiera preguntarte, Osvaldo, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Jeje. Bien, bien, lo mismo, feliz y contento por lo que dijiste, que vamos a hablar, tenemos este espacio para hablar en detalle de estas nuevas tecnologías, de las cuales pienso que a las personas que nos están escuchando los van a inspirar bastante y van a hacer que investiguen, que se den cuenta de en realidad el potencial que tiene las diferentes tecnologías en la industria de la construcción y obviamente usando y con la ayuda o complementándose con el uso de la metodología BIM. ¿Y tú? ¿Cómo No, yo estás? estoy ¿Cómo te excelente, sientes? excelente, muy, muy, muy bien, porque de verdad que este tipo de episodios me emocionan bastante, porque están más allá del tema educativo, el tema de la estructura o de la construcción, es Mm, un tema bastante interesante porque es un tema creativo, un tema donde existen nuevas cosas que hoy en día podemos tomar beneficios, como es el tema de la virtual reality, la realidad virtual, temas como diseño generativo, temas como eh, Internet of Things es- y muchísimo más. yeah, el Internet de las cosas. Exactamente. O simulaciones y muchas otras cosas más que vamos a estar hablando en este episodio. Y bueno, por eso estoy muy, muy feliz. Sí. Que con lo que vamos a Y empezar hablando, ¿no? Las simulaciones, análisis y visualizaciones. sí, exactamente. Y bueno, nada, el día de hoy quisiéramos hablar de que a través de los años la tecnología ha aumentado de una manera exponencial y lo que en 2015 no se pensaba que se iba a hacer para el 2030, ya en el 2020 es posible gracias a la tecnología. Y para empezar con todo esto de las tecnologías emergentes o nuevas tecnologías aplicadas en BIM, quisiéramos empezar hablando de las simulaciones. Las simulaciones son muy importantes y son muy beneficiales para poder replicar cómo un objeto o cómo una edificación se comporta si ya estuviese completamente construida. Dise- Diseñada. Sí, yo Exactamente. creo que es una de de las características más importantes de estas nuevas tecnologías que son aplicadas en la industria. Por eso mismo que tú dices, porque nos pueden dar respuesta a problemas antes de que algún tipo de proyecto sea ejecutado. Y lo bueno de estos análisis y simulaciones es que, como le vamos a hablar en el caso de los proyectos, pueden ser usados en diferentes tópicos o en diferentes áreas que a lo mejor años atrás ni nos imaginábamos que pudieran ser Sí, usados en diferentes tipos de proyectos y que, como le vamos a explicar, es una también forma de ver la capacidad que tiene estas simulaciones. exactamente. Entonces, sí, estaríamos dando paso al ejemplo, al primer ejemplo o el primer proyecto que hizo uso de la simulación. Este proyecto fue realizado en China y creo que ha sido completado o finalizado en principios de este año. Este año fue que se hizo la Sí, apertura de sí. este proyecto. Este proyecto es una autopista de 4 canales localizados en Yulin, Shanjiang y, y bueno, esta autopista consta de 74,5 kilómetros de longitud y como ya lo dijimos, comprende de 4 carriles y tiene 7 estaciones de peaje, además de 2 áreas de servicio y una de estacionamiento.
Básicamente estas rutas, estas autopistas son bastante beneficiosas para este tipo de países porque debido a la gran población de personas que existen, mucha gente vive fuera de las ciudades para ahorrarse un poco de dinero y obviamente el camino de esas ciudades a la ciudad principal o hacia donde trabajan puede tomar bastante tiempo. Entonces, gracias a este tipo de autopistas que permiten transportarse de un sitio a otro de una manera más fácil, más rápida y eficaz. Sí, y cuando hablamos de simulaciones en este proyecto, me parece bastante interesante que pues, las simulaciones que aplicaron era para darse cuenta de cómo, en este caso, los vehículos, pequeños, medianos y grandes, como gandolas, camiones, este, iban a transitar a través del camino que diseñaron y también los ayudaron también como que a determinar las rutas y usaron simulaciones también para ver diferentes opciones. No simplemente se quedaron con una opción, sino que también les dio la oportunidad de verificar y ver cuál era la ruta más conveniente para ellos en el diseño. Eso por una parte, que me parece Sí. bastante interesante. Sí, y por otra parte también aplicaron el análisis del consumo energético para optimizar el aire acondicionado y el aislamiento térmico que existirá Mm. en esa autopista. Y bueno, gracias a esto, esta empresa pudo realizar esta grandísima autopista para el 2020 y el uso de un modelado en 3D y el uso de una nube para la comunicación y para la colaboración de toda esta información permitió que, que esta obra fuese realizada con éxito. Sí, y es interesante porque las dos cosas son implementadas, tanto la parte del transporte vial como también la parte de la construcción, de la parte del sistema de aire acondicionado, el sistema de la parte de la isolación, que es importante para el invierno, para el verano. Y bueno, es una parte también en la cual se pueden reducir costos, y me parece bastante interesante que con estos análisis, es importante también decir que con estos análisis se puede también rediseñar el diseño previo y hacerlo más eficiente y se pueden reducir costos, se puede reducir material y eso es la parte que es interesante y bonita de estos Sí, análisis y eso que tú dijiste es muy importante, el hecho de que puedas hacer esta simulación, puedes hacer este proyecto y ya para el próximo proyecto eh, ya tú vas a tener la información necesaria como para empezar este nuevo proyecto sin necesidad de empezar desde cero, sino ya teniendo mm, la información necesaria porque ya hiciste una simulación anteriormente y fue exitosa. Y eso es eso, como tú dices, lo bonito y lo más importante con el tema de la tecnología y el uso de simulaciones para proyectos de construcción. sí, sí, También algo es muy algo futurístico, importante. sí. Sí, también algo muy importante es que mediante el uso del BIM y las tecnologías también existe una reducción del costo, un incremento de la calidad y Mm. sobre todo el ahorro de tiempo gracias a buena planificación de tiempos. Para eso tenemos un ejemplo que también es de China, no voy a decir el lugar porque no voy a saber cómo pronunciarlo, y este proyecto fue realizado por una compañía también de Bueno, China, pero es que tampoco... el centro el Financial Center, que es como que el centro de finanzas de China, que es importante, of course. Exactamente. Y, y bueno, también usando estas tecnologías para el uso del tiempo, el costo y el horario, garantizaron calidad y ahorraron mucho dinero en términos de diseño y en términos de construcción. Sí. Para ponerlo más en Este, contexto, este sí. edificación tiene un área total de 390.000 metros cuadrados, constituyendo un sótano de 4 pisos, un podio de 5 pisos y una torre de 103 pisos y alcanzando una altura total de 530 metros. Imagínense realizar este proyecto sin el uso de la tecnología. ¿Cuánto tiempo puede tomar teniendo Sí, tanta edificación? Y gracias al uso de sí, de la tecnología, ellos pudieron ser capaces de crear este diseño
y la construcción gracias a tener 100 miembros en el equipo BIM. Imagínate tener 100 personas trabajando exclusivamente para este proyecto y desde el punto de vista BIM. Gracias a todo Sí, esto, sí, y bueno, se puede. Sí, y eso les trajo resultados, Fabián, porque dicen que les evitó la modificación y el reward, como que trabajar otra vez con tiempo de anticipación. Y el exacto, proyecto salvó 30 días y 10 millones de dólares. Y bueno, la complejidad que tú también dices, es un proyecto que costó casi que de 4.000 dibujos y modelos, wow, y sin esta cantidad de profesionales es bastante difícil. A lo mejor sí se puede hacer, pero la idea era hacerlo lo más rápido posible, eficientemente posible. Y también eso fue en la parte de planificación, pero en la parte de construcción, porque es un proyecto que se hizo, está actualmente ya totalmente operativo, también salvaron un total de 60 días y 14 millones de dólares en términos de construcción y materiales y reuso de materiales, pues. exactamente. Entonces, Y bueno, pudiésemos concluir que gracias al uso de esta tecnología de una manera colaborativa y con un buen equipo que, que se adapte a todas estas nuevas tendencias, las personas o las compañías fueron capaces de ahorrarse de 10 millones hasta 14 millones de dólares. Muy, muy importante a la hora de construir, porque cuando hablamos de construcción y hablamos de obra, estamos hablando de que hay mucho dinero envuelto y hay mucho dinero que se necesita para que las personas puedan vivir, para que las personas puedan ganar dinero y, y- y- y bueno, pues ahorrar dinero es muy importante en todos los ámbitos. sí, y en términos de calidad también, saber lo que se va a hacer te va a generar un buen producto final, que es al final lo que se busca, que sea bueno, bonito y barato, diría mi mamá. Exactamente. Por otro lado, tenemos a otro proyecto que fue bastante exitoso y fue destacado por el uso de la prefabricación, que es otra de las nuevas tendencias. Yo no diría que tan nueva porque tengo tiempo escuchándolo, pero es una tecnología que hoy en día se ha impulsado o ha crecido exponencialmente precisamente gracias a la tecnología. Y yo sé que este es uno de tus temas preferidos, el tema de la prefabricación, porque, sabes, tú sientes que obviamente de una manera prefabricada no tendríamos problemas a la hora de construir en el sitio. O sea, o sea, exacto, es también ver una parte de las ventajas que tiene, que es eso, es también, por lo que yo he leído, uno de los principales problemas en la industria de la construcción es construir en el sitio por las condiciones, si llueve es más difícil, la, el transporte que se tiene que hacer, es más trabajo que se tiene que hacer cuando se construye en sitio, y es Exactamente. normal, pues se tiene que usar también más maquinaria, se tiene que usar también como que no es siempre lo mismo, que es siempre algo nuevo, no es como que dado por sentado que va a salir 100% todo bien. Entonces y también de las personas que también depende de las personas que están trabajando ahí, que a veces no tienen la misma capacidad, como, para pasar un poco más en detalle la prefabricación, con la cual puedes usar máquinas, y ya estás en un solo sitio, ya sabes lo que cada persona va a hacer, y bueno, el uso de la tecnología te ayuda a también hacer las cosas más precisas y eficaces, y según unos estudios de Autodesk, el uso de la prefabricación se ha multiplicado en los últimos, desde 2017 hasta hoy en día. Wow. Y bueno, también para cerrar un paréntesis aquí, o sea, depende como todo depende, pero es un recurso que se puede usar, y también como se puede usar, también se puede usar el 3D printing con concreto. Porque a veces la prefabricación se usa con elementos prefabricados que no necesariamente tienen que ser con concreto, sino que puede ser con madera, o en el ejemplo que vamos a presentar, que es bastante interesante también, que a pesar de que no es como que si un elemento estructural, una pared o una casa, sino que es de una compañía eléctrica que hizo parte de su trazado eléctrico, creo, no estoy muy seguro, te da la versatilidad de que
también pues la prefabricación puede ser desde el que construye al que también es parte de la construcción, a lo mejor también con los sistemas de electricidad, con los sistemas de ventilación. Exactamente, y ellos mismos lo dicen, que ellos se preguntaron a sí mismos cómo pudiésemos sacar lo mejor de este workflow, de este flujo de trabajo. Y es básicamente creando un flujo de trabajo que tuviese sentido para todos los involucrados en este proyecto. Y gracias a eso ellos fueron capaces de lograr un 100% de éxito en su prefabricación. Y todo eso fue gracias a que ellos tenían en su mano, ellos tenían el control de la información detrás de todos estos sistemas. Entonces, mediante el uso de Sí, modelos 3D, uso de software como BIM 360, fueron capaces de recrear los modelos reales dentro de un ambiente virtual, de tal manera de que el mismo modelo prefabricado en un ambiente virtual sirvió de guía para la fabricación o la construcción de todos estos sistemas mecánicos eléctricos en el sitio. sí, sí, sí. Es bastante interesante ese caso Ya va, porque una sí, pregunta. es un Tú sí, hablaste, habíamos sí. hablado de este proyecto. No, 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 no. Y yo empecé Yo a hice hablar como... No, no, pero está bien, está bien, está Sí, bien, pues, o sea, porque sí, porque yo también, o sea, yo empecé diciendo que esta compañía es una compañía que se basa en Miller Electric Company, es eléctrico, ok, y también es algo de la variedad también porque también la industria también necesita que no simplemente sean los constructores o los arquitectos que exactamente. lo utilicen, sino también todos los componentes que ayudan al final a una edificación, que en este caso es esta compañía eléctrica y Miller simplemente Electric usaron las Company. herramientas, Miller Electric Company, que en su caso me parece perfecto y pensaron vivo, porque es como tú dices, ha tenido 100% de efectividad en todos sus trabajos, trabajan menos y trabajan mejor. Y al final también fue bien, porque al final, o sea, ellos hacen el trazado eléctrico y me imagino que el compartimiento, y después, a la hora de instalarlo, ellos también usan tecnología. Lo que ellos hacen es usar un láser y este láser les apunta dónde ellos tienen que colocar el trazado eléctrico. O sea, ellos no tienen que venir después me imagino que con una caja o con el trazado eléctrico con 1 metro y medir la pared. Ah, bueno, es a 2 metros. No, ellos ya simplemente ponen su láser, el láser les apunta y ellos simplemente colocan lo que tienen que colocar sobre la pared. Y salvas tiempo, salvas dinero y usando la tecnología y fácilmente, sin mucho rollo haces las cosas bien, efectivamente, y está el ejemplo de esta compañía, que no tiene que ver nada con la construcción, pero ayuda bastante al mismo tiempo y se ven beneficiados de BIM. Sí, Entonces, y algo bueno bueno, no, también de... sí, sí, sí tiene bastante que ver con la construcción, porque al final estás fabricando todos estos sistemas mecánicos y eléctricos dentro del Sí, sitio, ¿me entiendes? Y sí, pero o sea, no es un elemento, no es un elemento que, como por decirte, no es una pared o no necesariamente tenemos que construir un edificio para usar la prefabricación. También pueden ser para sistemas, diferentes sistemas. que son Y bastante no necesariamente utilizados. tienen que estar relacionados, Exactamente. que Y bueno, son este es un buen importantísimos, ejemplo, que son este es un importantísimos. buen ejemplo de lo que es un proyecto donde se hizo uso de la tecnología para hacer un modelo prefabricado y que esto les diera un 100% de éxito a la hora de fabricarlo. Sí, También sí, sí, tomando que es otro preciso, punto que es no, muy no. importante, es que existe el virtual reality. Ya esto lo habíamos hablado en otro episodio con el tema de virtual reality, que es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Por aquí Sí, estoy viendo las sí, el virtual estadísticas. reality es algo que... Sí, 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 por sí, aquí sí, estoy de viendo, cool. antes de que empiece, por aquí estoy viendo unas estadísticas que la mayoría de los proyectos que fueron nominados para, digo, los proyectos que fueron nominados para estos eh, premios de la industria AEC, el 55% Ujú. utilizaron la realidad virtual, al menos para el Sí, 2019. sí, fueron 500 proyectos. Sí, fueron 500 proyectos en total entre 2017 a 2019, y es decir, o sea, 250 proyectos usaron, más de 250 proyectos usaron
a la realidad virtual y es algo que no, es algo también que es como medio tabú, porque también piensas que, bueno, realidad virtual no estamos y en realidad sí, sí está, la industria sí está, lo está haciendo y lo está haciendo bastante. Y es importante para la gente que también sepa, porque a veces ni, o sea, por darte ejemplos en países que ni idea, no saben ni siquiera cómo aplicar las nuevas tecnologías y en realidad sí sirve. La virtual reality te sirve bastante en términos de poder, de la visualización. Puedes ver cosas antes de que estén hechas. Y bueno, también puedes interactuar, si no estás en el mismo sitio, con diferentes profesionales alrededor del mundo, viendo las mismas imágenes o los mismos modelos en 3D. Y que eso lo Este, estábamos hablando en un episodio anterior, creo que fue el de sí, la 3C, que sí. es que tienes la oportunidad de comunicarte de una manera virtual, en donde en vez de estar en el sitio, estás básicamente en un ambiente virtual donde puedes ver a la otra persona que es de interés con quien hablar, pero a su vez Inmerso, también están inmerso. viendo, estás inmerso en ese ambiente virtual donde puedes ver la construcción o la edificación antes de ser construida en un ambiente 3D con la persona que necesitas hablarlo. Entonces, algo que yo siempre digo es que a las personas, más allá de leer o más allá de entender mediante el habla, entendemos mucho a través de la visualización. Y a través de la Sí. visualización hacemos que la comunicación sea un poco más, más efectiva y un poco más coherente a la hora de buscar un problema en un diseño de una edificación. Sí, también que o sea, aparte de eso también, que también es una de las cosas que también hablamos en uno de los episodios de Virtual Reality específicamente, creo, que es la parte de que ahorita muchas compañías están usando los headsets de realidad virtual para también entrenar a sus empleados. Y es importante también porque en estos procesos de construcción se tienen que tener bastante cuidado y muchas veces los profesionales que trabajan en esto a lo mejor no tienen experiencia o digamos que tienen experiencia pero no están específicamente entrenados para construir lo que sea que quieren hacer en un lugar. Entonces con esto ellos pueden ser también tener el entrenamiento antes de ir al campo, que todos sabemos que es peligroso y hay muchas maquinarias, hay camiones, hay bastantes cosas que son peligrosas y que tienes que estar 100% enfocado y si puedes tener este entrenamiento antes de lo que te vas a encontrar, te puede salvar la vida, pues, o sea, literalmente te puede salvar la vida y creo que las personas o los trabajadores ganan más y las empresas también ganan más porque va a ser un menos problema que vas a tener y todo esto lo que implica. Sí, es muy importante eso que tú estás diciendo, que es el tema de cómo entrenar a personas que no tienen experiencia. Porque, por supuesto, siempre va a haber personas que no tienen experiencia y siempre van a haber personas que están trayendo nuevas tecnologías o tienen una nueva educación, pero por falta de experiencia no puede adaptar o no puede implementar toda esta nueva educación, toda esta nueva tecnología en los proyectos. Entonces, por eso es que virtual reality o realidad virtual es muy, muy, muy importante, porque no solo te está permitiendo llevar a cabo proyectos exitosos, sino que te está permitiendo también a ti llevar a cabo una educación en otra dimensión, una educación que permitirá que todas las Eso, generaciones que están aprendiendo fundamental. y que salen de esa fase educativa a trabajar, no tengan que perder o no tengan que pasar por 5 o 10 años de experiencia para poder lograr implementar algo que ha sido aprendido en la universidad. Es muy importante y yo siento que Sí, este es un tema que que algún día lo vamos a hablar. Y es que la educación en parte tiene que mejorar o tiene que cambiar o tiene que implementar nuevas tecnologías, porque es la única manera en que vamos a poder implementar estas nuevas tecnologías emergentes en un ámbito profesional, en un ámbito de ingeniería. Y la única manera de poder hacerlo es que las personas que sepan acerca de la tecnología también sepan acerca de la industria. Y la única manera de saber en la industria es que trabajes en la industria, más allá de que hayas estudiado ingeniería o arquitectura, es que hayas trabajado en la industria. Entonces, sí, ¿cómo tú permites a las sí, personas que apenas están en un proceso educativo a que aprendan a trabajar en la industria antes de trabajar en la industria? Muchas veces se utiliza a través de pasantías
o Ujú. termino meses trabajando con una empresa, pero en mi opinión, muchas veces esos meses trabajando, haciendo pasantía, o haces muy poco, Mm. o la verdad es que lo que haces te corta a mitad de tiempo, porque obviamente la mayoría son de 3 meses, 6 meses, 8 meses. No es algo que todos los días puedes aprender algo diferente. Y yo siento que a través Sí, de sí. la realidad virtual es algo posible. Sí, yo tengo dos cosas que decir, Fabián. Dígala. La primera es que primero que nada, que es algo que también hemos discutido detrás de cámara, que es que por ahí leí que uno de las desventajas del uso de BIM era la inversión o el uso de la nueva tecnología, vamos a decirlo mejor, era el gasto de dinero y el tiempo que necesita la gente para prepararse para estas nuevas tecnologías. Y yo pienso que esa mentalidad está errónea, porque eso no es una desventaja, o sea, invertir en educación y invertir tiempo para aprender nuevas cosas no es una desventaja, al contrario, es un desafío y todo tiene su tiempo, porque al final, al fin y al cabo, cuando ya lleguemos a un punto en donde tengamos una buena educación, donde todos tengamos las mismas herramientas, vamos a ganar 3 veces el tiempo que usamos y vamos a ganar 3 veces el dinero que invertimos. Eso por una parte. Y por segunda parte, la parte de la realidad virtual, que siempre se me olvida decir esto, es que también cuando usas que se me olvidó decirlo en el programa, por cierto, cuando hablamos Perfecto. específicamente de la realidad virtual, No que, o importa, dilo sea, ahora. también es lo que estamos hablando, que estás inmerso en una situación. Y cuando, por ejemplo, esta gente que está en un edificio, estos constructores, y siempre tienen que engancharse. Y darte que por mala casualidad se te olvidó engancharte. Y te caíste y simplemente el más estúpido error que pudiste haber hecho te costó tu vida. Y cuando estás inmerso en esta realidad virtual y haces esto y te caes, sientes la sensación de que te estás cayendo y es la misma sensación como que si en realidad te estuvieras cayendo cuando estás en el cine y tienes esa sensación Claro. cuando, ¿sabes? El vértigo. Ajá. Ellos están también, o sea, la gente que está haciendo esto para este tipo de cosas, para el entrenamiento, quieren que esta sensación sea lo más realista posible para que tú en el futuro, después de que te caigas y sientas esa sensación, obviamente cuando ya estés allá arriba, Ya no, sepas que no te tienes que vas estar. a, no sé, exacto, no se te olvida porque ya tú sentiste que te caíste como un huevo. Bueno, disculpa. Bueno, tranquilo, ya que ya. Pero es Pero verdad, y tú cuando pero es verdad, y, o sea, y eso te puede pasar así o te puede pasar con muchas otras cosas, simplemente que no estás pendiente de lo que está a tu alrededor, y son muchas cosas, pequeños detalles, simplemente no estás concentrado en el día, porque a lo mejor puedes estar consciente, pero tuviste un mal día o algo, y simplemente saber esa sensación de lo que te pasa, te cambia, pues, te cambia totalmente. y me gusta Y es mucho una de eso las que cosas estás que también diciendo. creo que es importante. Me gusta mucho eso que estás diciendo, que es que puede ser un día que cualquier situación hace que estés un poquito off o un poquito fuera de tu concentración. Y yo siento que este tipo de prácticas o este tipo de inmersión hacen que no pierdas la vida por un error estúpido, sino que a través de un error estúpido te des cuenta que, mira, si vienes a este tipo de trabajo y por alguna razón tu cabeza está en otro lado, es preferible que no vayas al trabajo y te quedes en otro lado a que vayas para allá y cometas este tipo de error que cometiste a la hora de la práctica, al practicar en una realidad virtual. Y eso es muy importante porque básicamente es la experiencia que necesitas para que cómo reaccionar en esa situación en específica al estar trabajando dentro de la industria. Me parece un excelente ejemplo que acabas de dar porque de verdad es muy, muy importante que Sí, estemos sí. claros que todo es un challenge, que todo es un reto y que la mejor manera para nosotros avanzar y tener mejores construcciones y tener mejores profesionales es a través de invertir en la educación e invertir en estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Sí, que tampoco, o sea, te pones a ver y tampoco es que es una inversión muy grande. Creo que hay headsets que no son los profesionales que necesitas, pero te da la experiencia y te cuesta, no son tan caros a la hora de ver, o sea, en mi opinión. Sí, y como quien Bueno, entonces dice, el podemos que no, pasar. como quien dice, el que no No, arriesga no discúlpeme. gana. Y cuando estás Mm. arriesgando y estás arriesgando una buena cantidad de dinero, es muy importante que tengas un plan. No que gastes el dinero por gastarlo y bueno, vamos a empezar a comprar
muchos headsets y vamos a ver virtual reality. Es una manera, es un tema de vamos a invertir, pero hay que invertir también en entrenamiento, hay que invertir en la educación de cómo estas herramientas van a ser utilizadas. Si no se piensa en esas dos cosas, yo siento que la inversión siempre va a ser en vano. Y yo siento que ese es el eso es lo que más detiene a las personas de quizás invertir en estas nuevas tecnologías. Quizás los detiene que no tienen la educación completa como para saber cómo manejar toda esta tecnología, porque vamos a estar claros, mucha gente que son dueños de empresas o que tienen la posibilidad de invertir en estas todas nuevas tecnologías, no llegaron a ver en esto en los tiempos en los que estudiaron. Entonces es una cuestión de tener que No, depender de la nueva generación que está trayendo esta nueva tecnología para invertir en ella. Entonces debe haber un poquito más como eso. que, de mi opinión, de ser un poco más abiertos de mente y de que las cosas pueden mejorar a través de una inversión en la tecnología y en la educación de la nueva generación y la inclusión de las nuevas generaciones Y, dentro de la industria. y es también más práctico, yo desde mi punto de vista, porque, o sea, si quieres hacer un análisis, o sea, si te pones a hacer un balance de la experiencia que tuviste cuando, o sea, cuando yo estudié, teníamos, por ejemplo, ejemplos concretos, pero no era que, o sea, obviamente no vamos a construir una casa o un edificio para ver la compresión del concreto, poniéndole carga, cosas que hacen en universidades, pero digamos que, o sea, obviamente no es rentable hasta cierto punto. Entonces yo creo Exactamente, que la tecnología es más rentable y entonces puedes fortalecer, en vez de fortalecer en esta área, puedes fortalecer también en la área del virtual reality, de los headsets, de mejores software, de mejores computadoras. Y al final te va a servir, pues, te va a servir y educacionalmente va a ser un bien para las personas. Pero exactamente. ¿Qué bueno, en te fin, parece si para concluir, porque siento que por términos de tiempo quizás pudiésemos hacer una parte 1, parte 2, hablemos del sí, el ejemplo que tenemos de virtual reality o realidad virtual y luego hacemos una parte 2 de las siguientes tecnologías emergentes que tenemos por allí. Entonces, ok, sí, para, sí, 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 para, sí. para concluir esta parte número 1, existe una empresa llamada, una compañía llamada Skanska y Perkins and Wheels o Plus Wheel o Mass Wheel. Esta empresa ya lo conozco porque he trabajado en proyectos donde esta empresa arquitectónica está involucrada. Y pues básicamente no, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo de proyecto. No, es Arna Bergen. Arna Exactamente, Bergen. es Arna Bergen Hurricane Tunnel, pero ese es el nombre del túnel. Básicamente es Mm, un túnel que está siendo construido en Noruega. La compañía es Norconsult y ellos se encargaron de crear este túnel o diseñar este túnel mediante la utilización de la realidad virtual. ¿Qué le ofrecía la realidad virtual a ellos? La posibilidad de descubrir cuál sería la mejor ruta y de hecho incluso para colocar la ubicación en donde todos los letreros van a estar puestos. O sea, básicamente por lo que yo entendí al leer este proyecto es que ellos sentían la necesidad de que al caminar dentro del túnel de una manera virtual pudiesen hacer una mejor coordinación de dónde pudiesen estar los letreros, dónde pudiesen estar sí, la, la- las señales e incluso hacer una simulación de cómo los carros o medios de transporte pasarían por dentro de ese túnel. Entonces, no solo hicieron una realidad virtual, sino que utilizaron una simulación dentro de una realidad virtual para ver cómo este túnel se comportaba en su operación. sí, sí, sí. Sí, eso también les ayudó en lo que dicen, en la operación del metro y también creo que también hicieron análisis en casos de emergencia, en casos de que creo que el metro tuviera falla. También puedes automáticamente antes de construir simplemente ver cómo el tren se comporta con una falla o durante su uso y ver en qué manera puedes modificar el diseño para que sea mejor a la hora en términos de calidad y de muchos factores, pues, que al final, o sea, los que ven estos videos, los que usan la realidad virtual es la gente que diseña, son los arquitectos, los ingenieros,
las personas que están relacionadas con todos esta parte del diseño. Y les hace muchísimo más fácil verlos y después tomar decisiones con respecto a los cambios que quieren hacer en el futuro. Y creo que también lo usaron, Fabián, también para mostrarlo, por como es un proyecto público, esto también lo hemos hablado, también usaron estas visualizaciones en 3D para mostrárselo a las gobernaciones, a las comunidades, y reusaron todos estos trabajos que hicieron en 3D, porque se basó obviamente en modelos en 3D, para también mostrar visualizaciones. Entonces al final es algo todo en conjunto. Entonces, por eso a veces también nos quedamos un poco cortos Sí, pero no cortos en el sentido de que no digamos, sino que, o sea, a lo mejor hasta usaron muchas cosas que ya nosotros hemos dicho, pero queremos resaltar el uso de esta tecnología como ellos lo usaron. Que en este caso es un transporte público. Entonces también ves cómo se pueden usar las diferentes tecnologías en diferentes proyectos. en diferentes tipos de proyectos, exactamente. Y bueno, con esto concluimos la primera parte de este episodio. Queremos darle muchas gracias por escucharnos y cualquier comentario, cualquier opinión, por favor déjenos saber si conocen más proyectos que hayan utilizado nuevas tecnologías o tecnologías que no hemos hablado en este podcast. Bienvenidos sean. Así es. Por favor, síganos en HDBIN, no, sorry, en arroba hablemos de BIN en Twitter y HDBIN en Instagram. Así mismo. Muchísimas Cuídense, gracias. saludos. Bye.